RKA Radio. Estamos haciendo ruido. RKA Radio. Estamos haciendo ruido. Urbanidades. Historias de RKA Radio. La primera consola de videojuegos. La historia de Ralph Baer merece ser conocida y su obra apreciada. A este ingeniero, en gran medida autodidacta, le debemos la creación de la primera consola de videojuegos comercial. El título de padre de los videojuegos, que de una forma prácticamente unánime le han otorgado los historiadores y los periodistas especializados en esta forma de creación artística, se lo ha ganado a pulso. Para el grueso de los aficionados no es tan conocido como Shigeru Miyamoto, o John Carmack, o Yu Suzuki, o Ron Gilbert, entre otros muchos geniales diseñadores de videojuegos. Pero sin su trabajo, quizá estos creadores no habrían llegado a donde lo hicieron. Ralph Baer ha pasado a la historia junto a William Higginbotham, Joseph Cates, John Makepeace o Raymond Stuart Williams, los auténticos pioneros que afianzaron las bases de una forma de expresión disfrutada hoy por millones de personas. Su nombre de pila, Rudolf Heinrich Baer, delata su origen con claridad. Ralph Baer nació en Pirmasens, una localidad alemana muy próxima a la frontera con Francia, en 1922, 11 años antes de que Adolf Hitler ganase las elecciones que le llevarían a dirigir con puño de hierro la Cancillería alemana. Cuando tenía 14 años y con los nazis ya en el poder, Ralph fue expulsado de la escuela pública en la que estudiaba debido a su origen judío. A mediados de la década de los 30, la corriente antisemita instigada por los nazis ya había alcanzado su pleno apogeo, por lo que la familia Baer, consciente del turbio futuro que le esperaba a aquella Alemania convulsa, comenzó a coquetear con la idea de emigrar a Estados Unidos. En 1938, los Baer llegaron a Nueva York. Ralph tenía 16 años, pero desde niño había mostrado una gran inteligencia y un enorme interés en aprender, por lo que se animó a hacer un curso por correspondencia dirigido por el Instituto Nacional de Radio, que le permitió formarse en electrónica como técnico de servicio de radio y televisión. Poco después de completar su formación inicial, fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y sus conocimientos en electrónica provocaron que fuese destinado a la sede central de la inteligencia militar que tenía el ejército estadounidense en Londres. En sus ratos libres, Baer aprovechaba su estancia allí para estudiar álgebra, y durante una de sus sesiones de estudio se produjo un afortunado revés del destino. Ralph comenzó a encontrarse mal. Se dirigió a la enfermería y después de someterlo a una revisión, los médicos le diagnosticaron una neumonía. Corría el año de 1944, y pocos días después de su hospitalización, sus compañeros de pelotón fueron destinados a la campaña en Normandía que pretendían arrebatar a Europa Occidental de los nazis. Después de aquello, Baer bromeó durante años diciendo que el álgebra le había salvado la vida. Cuando terminó la guerra regresó a Estados Unidos, y poco después decidió ampliar su formación. No había vuelto a pisar un centro educativo desde que con 14 años lo expulsaron de la escuela en la que estudiaba en Alemania debido a su origen judío. Todo lo que había aprendido desde ese entonces lo había hecho por su cuenta, de una manera completamente autodidáctica y valiéndose de sus propios libros y de cursos por correspondencia. En 1949 se graduó en ingeniería por el Instituto de Tecnología de Chicago. Durante los siguientes años trabajó como ingeniero en electrónica en varias empresas relativamente pequeñas, hasta que a mediados de los años 50 recibió una oferta atractiva de Sanders Associates, una compañía que desarrollaba proyectos de ingeniería electrónica para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los directivos de Sanders enseguida se dieron cuenta de que habían fichado un diamante en bruto. Poco después de su llegada, Baer ya había forjado una reputación muy sólida, y durante sus primeros 15 años allí se dedicó casi exclusivamente a proyectos militares. En aquella época los transistores ya empezaban a imponerse a las válvulas de vacío, por lo que Baer no dudó en aprender a trabajar con ellos. Incluso hizo sus primeros pininos con los incipientes microprocesadores. La inspiración le sobrevino en agosto de 1966,
Baer esperaba en una estación del autocar que debía llevarle a Nueva York, a una reunión de trabajo, y durante la espera se dio cuenta de que en la sala en la que estaba había una televisión emitiendo unas imágenes que a ninguna de las personas que estaba allí parecía importarles en lo más mínimo, así que se le ocurrió que debía de haber alguna forma diferente de sacar partido a los televisores. En aquella época Baer dirigía el departamento de diseño de equipos de electrónicos de Sanders y tenía a su cargo aproximadamente a 500 ingenieros. También tenía la libertad necesaria para formar un pequeño equipo de técnicos que le ayudasen a sacar adelante la idea que tenía en mente. Un dispositivo electrónico barato que pudiese ser conectado a cualquier televisión para disfrutar un videojuego. El primer ingeniero al que reclutó fue Bill Harrison, una persona joven pero con una enorme experiencia en la implementación de circuitos electrónicos basados en transistores. Harrison se encargó de materializar las ideas que le transmitía Baer, pero sus primeros prototipos eran juegos extremadamente sencillos que difícilmente podían resultar divertidos. Uno de ellos consistía simplemente en pulsar un botón alojado en una pequeña caja de madera para cambiar el color de la pantalla del televisor de rojo a azul y viceversa. Baer recuerda que cuando su jefe en Sanders descubrió su pequeño proyecto no lo apoyó. Le parecía que estaba destinando recursos de la empresa a una tarea inútil y sin futuro, pero afortunadamente no le prohibió seguir adelante con su idea, probablemente con el propósito de no frustrar a uno de los empleados más productivos de la compañía. Cuando Baer y Harrison tuvieron listo un prototipo funcional de un videojuego, concentraron una reunión con la cúpula directiva, y ni siquiera Royden Sanders, el fundador de la compañía, le gustó. Baer estaba convencido del potencial que tenía su idea, así de que a pesar de la mala acogida inicial que tuvo Sanders, decidió seguir adelante con su proyecto. Lo siguiente que hizo fue sumar al equipo a Bill Rush, un ingeniero que podía ayudarle a poner a punto un videojuego con una mayor capacidad lúdica. Durante una tormenta de ideas, Baer y Rush tuvieron una ocurrencia feliz. Fabricarían un rifle de plástico que utilizarían para disparar a unos puntos luminosos que aparecerían en la pantalla del televisor. Cuando lo tuvieron listo, convocaron de nuevo a la junta directiva de Sanders para enseñárselo. Y esta vez la acogida del proyecto fue más positiva. A su jefe directo, disparar a la pantalla del televisor se le daba de maravilla, y esta habilidad provocó que lo recibiese de una forma mucho más optimista. Rush era extraordinariamente creativo, pero al mismo tiempo se desmotivaba con facilidad, por lo que Baer tenía que esforzarse constantemente para mantenerlo ilusionado. Y funcionó. A mediados de 1967, a Rush se le ocurrió que deberían construir un circuito electrónico que fuese capaz de dibujar en la pantalla del televisor un punto que se desplazase con rapidez. Su idea consistía en que dos jugadores intentasen atraparlo utilizando dos mandos de control. Poco a poco, ese enfoque fue evolucionando hasta transformar aquel esbozo inicial en un juego de ping-pong en toda regla. Aquel sí era un juego divertido. En aquella época, a finales de los 60, Sanders atravesaba una etapa complicada. Su plantilla había mermado en poco tiempo, de 11,000 a 4,000 empleados, y aunque el proyecto de Baer tenía el potencial comercial, no parecía que la compañía especializada en el diseño de equipos electrónicos para el ejército pudiese transformarse en una empresa juguetera de forma espontánea. Tenían que encontrar un cliente que pudiese comercializar su videojuego, así que Baer propuso a la junta directiva de Sanders que hablasen con los fabricantes de televisores. La compañía a la que se dirigió Baer fue General Electric, y su prototipo de videojuegos le gustó. También mostraron interés en el Zenith, Sylvania y RCA, pero la compañía que realmente supo apreciar el potencial comercial que tenía el invento de Baer fue Magnavox, cuyos ejecutivos formaban parte de la cúpula directiva de RCA. La negociación entre Sanders y Magnavox se concretó en un contrato a finales de 1971 y la fabricación del innovador dispositivo de videojuegos arrancó inmediatamente. Acababa de nacer la primera consola de videojuegos de la historia, el Odyssey. Los clientes de Magnavox recibieron las primeras unidades de Odyssey en 1972, y su acogida inicial fue tímida debido al alto precio de la máquina.
Baer quería venderla por $20, pero la sobreingeniería aplicada por Magnavox provocó que llegasen al mercado con un precio de $100. Además, el panorama en Sanders seguía empeorando, lo que llevó a Baer a preguntarse si quizás sus jefes tenían razón y habían invertido mal el tiempo y los recursos de la compañía en el desarrollo de Odyssey. Baer volvió a trabajar en proyectos militares dentro de Sanders, pero su iniciativa sembró una semilla que no tardó en germinar. Nolan Bushnell, un ingeniero en electrónica en el norte de California, llevaba varios años rumiando la idea de diseñar un juego electrónico que pudiese conectarse a los televisores. Cuando en 1972 Bushnell vio el funcionamiento de la consola Odyssey de Magnavox, sus dudas se disiparon definitivamente, así que el 27 de junio de ese mismo año fundó Atari junto a Ted Dabney. Cada uno de ellos aportó $250 en la construcción de la empresa, y solo 10 años más tarde, Atari facturaba anualmente $2,000 millones. Pero esa es otra historia. Ralph Baer continuó trabajando en sus proyectos militares dentro de Sanders, pero no abandonó su vocación de diseñador de juguetes electrónicos. Durante su fructífera carrera profesional, Baer registró más de 150 patentes, fue miembro de la IEEE y resultó honrado con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, un galardón que el presidente George W. Bush le entregó en 2006. Uno de los juguetes electrónicos más populares de los que inventó fue Simon, un dispositivo controlado por un microprocesador que proponía a los jugadores memorizar una secuencia pseudo-aleatoria de luces y sonidos. Se comercializó durante más de 30 años. Ralph Baer falleció el 6 de diciembre de 2014 con 92 años, pero su legado perdurará, como solo puede hacerlo la obra de quien con un esfuerzo puso la primera piedra de una de las industrias más poderosas que tenemos hoy en día. Urbanidades. Historias de RK Radio. ¿Qué es redefinir? Volver a detallar estableciendo nuevas pautas. Volver a postular determinada cosa, especialmente estableciendo características nuevas y diferentes. Utilizar criterios nuevos al determinar algo. Replantear los problemas y generar nuevas alternativas. Nosotros tenemos que redefinir nuestra forma de ver las cosas, a la par con los cambios que se generan en nuestro mundo. Para adaptarnos a estos cambios y generar nuevas respuestas a los desafíos diarios, es necesario utilizar nuestros 5 sentidos: olfato, tacto, gusto, vista y oído. Nosotros queremos redefinir estos 2 últimos. RK Radio, redefiniendo nuestro mundo.